Hay que tener en cuenta que las exhumaciones se iniciaron en el año 36. Lo que pasa es que eran exhumaciones la mayoría clandestinas, ¿no? Que hacían las víctimas de los represaliados, pues cuando podían abrían, a veces pagaban también a los enterradores para que abrieran. Hay otras exhumaciones, que son las exhumaciones que llevó a cabo el Estado franquista para, bueno, pues honrar a las víctimas de caídas por Dios y por España, ¿no? Que esas, pues bueno, sí que hubo cierta reparación hacia esas víctimas, pero las otras, pues bueno, como pudieron. Me enteré de muy pequeña que a mi bisabuelo le habían fusilado y nadie realmente en mi casa hablaba de eso, simplemente yo tenía inquietudes respecto a por qué, cuáles eran las razones políticas que había detrás, cuál fue su vida, y siempre he tenido una conexión muy especial con mi abuela. Y eso lo que hizo es que yo, a través de muchas conversaciones con ella, me enterase de cosas de mi familia que, por ejemplo, mi madre no conocía. También esta ley, esta memoria histórica, empezará a llamarse, me imagino que en breve, memoria democrática, ¿no? Porque hay un organismo público, es la Secretaría General de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Presidencia, que también está trabajando para que creemos que ya de una vez sí que el Estado sea, digamos, el hilo conductor de los trabajos que quedan por hacer, cuyo objetivo principal es la exhumación de todas las fosas comunes. Aquí simplemente se ignoraba porque se decía que no, que la memoria histórica no era tan importante porque lo que se hacía era reabrir heridas, cuando no, o sea, realmente lo que pretende la memoria histórica no es reabrir esas heridas, sino cerrarlas, porque son heridas que nunca se han cerrado. Se ha hecho una alfombra por encima, nadie hablaba de nada, porque además esa herencia del franquismo sigue presente, que es eso de no te metas en política o de esto no se habla. No se puede ser, como dice Paco Echevarría, objetivo, no se puede ser neutral porque si no volveríamos a estar como estamos, pero realmente no se está explicando. Y yo creo que nosotros, nuestra generación, somos quienes debemos de impulsar, acompañados de las personas de las generaciones anteriores, impulsar esas leyes, impulsar esas políticas, impulsar ese movimiento de recuperación de la memoria histórica, porque nosotros ya no tenemos ese peso tan grande que tenían las generaciones anteriores. Entonces, no sé si somos o no una generación con memoria, creo que no, porque tampoco se estudia en las aulas, porque se intenta olvidar, pero creo que hay una voluntad real de que eso sea así, y yo creo que somos muchos los jóvenes que estamos empujando hacia ahí. Siempre digo, a mí hay tres cuestiones que me movieron desde hace ya 12 años que me metí en este tema. Uno es ayudar a las víctimas. Yo me considero una herramienta para ellas. Estas personas siguen sin tener el lugar en la historia que les corresponde. El otro motivo, bueno, pues una cuestión patria, como digo yo. A mí me da vergüenza que a día de hoy siga habiendo fosas comunes en las cunetas y en los caminos y en el monte, como los soldados que estamos recuperando, abandonados pues a su suerte. Al final los aprecios, las emociones son memorias, son recuerdos hacia experiencias pasadas y al final, si no tenemos esa llave de la memoria, nos convertimos en personas vacías. Y luego la tercera cuestión, que es una cuestión humanitaria, una cuestión de violación de derechos humanos, en la que yo creo que hay razones suficientes para decir que esto fue un crimen de lesa humanidad y que habría que investigarlo, habría que hacerlo. Cuando lees libros, cuando ves documentales, siempre se centran en los fusilados, en los muertos, y todo respeto, y evidentemente tienen que hacer también ese trabajo de recuperación y dignificación de esas víctimas, pero muchas veces se olvida de las personas que se quedaron en vida y las personas viudas, mujeres, que tuvieron que sufrir con la lacra de ser la viuda de un fusilado. Lo que ha imperado en este país durante 40 o mejor dicho 80 años, que ha sido el miedo a transmitir esa información de madres a hijas, de hijas a nietas. Mi abuela me comenta muchas veces que su madre le ofrecieron firmar un documento donde decía que su marido no lo habían asesinado, que había muerto, y ella decía que no lo firmaba. Si lo firmaba le daban una paga de viudedad, y al no firmarlo se quedó sin esa paga, pero su dignidad estuvo intacta. Si nosotros olvidamos nuestra memoria, olvidamos nuestras raíces, lo primero que no sabemos de dónde venimos, porque
Al final pensamos que somos seres apátridos, donde los derechos que tenemos nos han llovido, cuando realmente los derechos se construyeron, se pelearon y hubo gente que murió para conquistar los derechos que hoy tenemos. Si no se hubiera puesto en marcha, probablemente a día de hoy apenas nadie hablaría y desde luego pues se quedaría en el olvido, se quedaría con la versión de los vencedores, que es la que ha imperado y la que hemos recibido todos en una educación de bachillerato y poco más, ¿no? Entonces considero que esto hay que seguir haciéndolo y es muy necesario, sobre todo para la salud democrática de nuestro país. Lo único que pedimos es justicia, es reparación y es memoria histórica para seguir construyendo un país democrático que haga justicia a sus víctimas. Eso es lo que yo les diría. Digo, si fuera tu padre, si fuera tu madre, si fuera tu hijo, ¿serías capaz de dejarle tirado en una cuneta?